.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión Pura Noticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas más destacadas de este día martes. Mi nombre es Antonia Benítez y saludamos a quienes nos están escuchando ahora en vivo y en directo por la 102.5 FM en el Gran Valparaíso, en la 96.1 en Los Andes y San Felipe y por supuesto también en la comuna de Putzuncaví por la 90.9 FM. Además, saludar a quienes nos están viendo también en vivo por la televisión en el canal 177 de Zapping y por la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. Y para comenzar nos vamos con una información de nuestra región de Valparaíso, ya que en medio de la aprobación de forma unánime del megaproyecto del puerto exterior de San Antonio por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, surgen dudas sobre si realmente tenemos la plata como país para poder ejecutarla y también si es viable esta inversión a futuro. Para abordar más sobre esta situación estuvo con nosotros el director de la Facultad de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Álvaro Peña. Este martes 26 de mayo la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, ¿cierto?, va a pronunciarse respecto al proyecto impulsado por la empresa portuaria de San Antonio, que es la famosa expansión del puerto de San Antonio. Hemos conversado estos días con diferentes expertos y queremos conocer también tu visión, porque hoy día el desarrollo portuario no necesariamente se centra en nuestra región, en Valparaíso y en San Antonio, sino también que en el norte del país. ¿A dónde debiesen crecer los puertos en Chile, Álvaro? Hola, buenos días. Sí, la verdad que es complicada esa pregunta porque podríamos decir que existen dos visiones, ¿eh? La primera, en la que se trata de buscar lo que está haciendo el Estado, ya desde el gobierno pasado, incluso desde los anteriores, con la expansión de San Antonio a prácticamente multiplicar por varias cifras la producción y todo lo que tiene que ver con los terminales, que se quieren construir dos. Y por otro lado, robustecer, por así decirlo, la cadena logística nacional y en particular lo que tenemos nosotros en el norte con el corredor bioceánico, sobre todo con la industria del hidrógeno verde que tanto en Magallanes como en la región de Antofagasta se están planteando. Entonces, esas dos visiones, con la estrechez económica que se ha planteado por varios lados y por varios ministros que tiene el país, creo que es un escenario complicado, ¿ah? O sea, por un lado, tratar de desacelerar la propuesta que se traían los presidentes anteriores respecto al puerto de San Antonio, esa es una de las visiones, y la otra es generar una planificación logística nacional, que es la otra. Entonces yo creo que estamos en una disyuntiva importante. Mi opinión personal, yo creo que se puede abordar ambos aspectos. Probablemente la inversión del Estado, que estamos hablando que este proyecto de San Antonio son más de 4.000 millones de dólares y donde el Estado aproximadamente tiene que tener una participación cercana a los 2.000 millones. No es tan fácil, sobre todo con los escenarios internacionales de financiación. Va a haber que hacer algunas negociaciones internacionales para esto. Y probablemente se puedan comenzar con la última milla, por ejemplo, en temas de infraestructura, mejorar todo lo que tiene que ver con seguridad y con logística, y de ahí ir avanzando de a poco y gradualmente respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con obras menores, todo lo que tiene que ver con las garantías para poder hacer el rompeolas, que es el que le da la robustez a este proyecto. O sea, trabajar con aguas abrigadas, trabajar con este nivel de inversión, significa que el rompeolas pasa a ser la infraestructura crítica para construirla, y esa radica en inversión del Estado. Exactamente, estamos con Álvaro Peña, director de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día es día clave para hacer todo lo que es el proyecto de la empresa portuaria San Antonio, un proyecto de 4.450 millones de dólares. El Estado tiene que colocar 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Por lo que tú decías, para construir este molo. Pero también tú dijiste un punto clave, Álvaro.
Hoy día tenemos una capacidad instalada en nuestro puerto de San Antonio que si le aplicamos de buena manera logística, o sea, lo que significa, por ejemplo, una planta como tenemos en Valparaíso, que es el CEAL, si, por ejemplo, lo acondicionamos de mejor manera en temas de seguridad, podríamos robustecer San Antonio con una inversión bastante más baja y también ampliaríamos su rango de producción, su rango de capacidad de movimiento de carga, ¿cierto? Hoy día San Antonio puede crecer sin la necesidad de gastar en este módulo de expansión, ¿o no? Sí, bueno, lo que apunta es efectivo. Varias personas importantes, influyentes lo han manifestado. Sobre todo el análisis fino respecto a costos, capacidades proyectadas, plazos, para tener evidencia, para sostener esta decisión, yo creo que es riguroso. Lo que comentabas tú al comienzo, lo que tiene que ver con mejoras en la cadena logística y seguridad en San Antonio, también es importante. Y lo otro, yo creo que tiene que haber una infraestructura que ojalá esté bien utilizada. No quiero decir que esté subutilizada, pero probablemente con algunas mejoras en la que tú decías, en la cadena logística, en estaciones de transferencia, mejoren esta eficiencia y así también preparen de mejor forma las condiciones de inversión. Entonces, yo creo que se podrían avanzar, ya que se va a estar en esta tramitación ambiental y probablemente haya que cumplir con algunos compromisos ambientales para abordar este tipo de obras. Probablemente se puedan hacer una priorización de etapas en las cuales se comience con obras como la que tú estás comentando. Ahora, y en el caso de Valparaíso, porque acá también nosotros hablamos de una expansión, ¿cierto?, al sector de San Mateo, sobre todo, que nos permitiría generar un segundo patio de contenedores y que nos permitiría también mejorar, no sé qué tanto más, digamos, porque hoy día la capacidad de movimiento de carga que tiene el puerto de Valparaíso por metro cuadrado es realmente impresionante, es uno de los mejores del mundo, ¿cierto? Pero quizá la gran problemática de Valparaíso es que no se para ante San Antonio como uno más, sino que esta dualidad de tener dos operadores ha sido un problema y es poco atractivo para atraer un gran inversor extranjero. Valparaíso debiese definitivamente tener un solo monooperador, ¿o no? Sí, bueno, eso es una decisión estratégica, política incluso. A veces es bueno tener dos competidores, pero lo que se ha sostenido es que a lo mejor con un monooperador se ayuda y se mejora la eficiencia. Son dos visiones. Ahí hay que tener un cuidado y en mi caso no me gustaría aventurarme con una decisión. Lo que sí es importante que San Antonio ya hace varios años ya ha duplicado las capacidades que tiene Valparaíso. Por lo tanto, una ampliación robusta de ambos puertos a la vez, no sé si están los números para demostrar que existe una demanda para sostener este tipo de inversiones inmediatas en los dos. ¿Ah? Pero con la variable que se estaba comentando, ya sea en Magallanes, con hidrógeno verde, con Antofagasta, corredor bioceánico, Mejillones, etcétera. O sea, los números hay que sincerarlos bien. Pensar que todo esto también ha salido por la expansión que ha tenido Perú con su puerto, Chancay, en el que se ha visto como una suerte de amenaza. Yo no sé si realmente sea una amenaza directa, no lo tengo tan claro, pero por eso yo creo que esta discusión se ha elevado y se ha tomado un tono de preocupación. Tú tocaste un tema fundamental, estamos con Álvaro Peña, director de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Álvaro, que es el tema de la demanda. No sacamos nada con tener dos grandes puertos grandes, ¿cierto? Con múltiples sitios, un gran monooperador a lo mejor en Valparaíso, si no tenemos carga que mover. Y cuando hablamos de demanda, le contamos a nuestros auditores y televidentes eso. ¿De dónde sacamos carga? ¿Y dónde está la carga hoy día? ¿Por qué nuestros puertos que dan al Pacífico son tan interesantes a pesar que Chile es tan flaquito? Porque sacamos y podemos sacar la carga de Argentina y Brasil. Porque Argentina y Brasil, que dan al Atlántico, ¿cierto?, no tienen salida al Pacífico. Y si colocamos líneas férreas, si hacemos conectores con este corredor bioceánico, podemos sacar su carga por nuestros puertos y ahí está el atractivo. Y por eso entra la competencia del puerto Chancay. Por eso los chinos invierten en Perú. Y por eso nosotros debiésemos estar mirando al norte, ¿o no, Álvaro?
Claro, eso es una mirada geopolítica que incluso muchas veces tiene una lógica similar a la de los aeropuertos. Pensar que nuestro aeropuerto, por mucho que queramos mejorar y expandirlo, no termina siendo realmente un hub por su ubicación estratégica. Ahí Sao Paulo, México, Panamá incluso tienen una mejor ubicación geopolítica y que de alguna forma repercute a los aspectos de puertos. En los puertos, para poder ser hub y para poder ser un polo de distribución, la ubicación geográfica es relevante. Ahora, en el norte del país es más relevante porque es más expedito el tránsito con Argentina y Brasil, ¿cierto? Ahí se debiese ver beneficiado Antofagasta y Iquique. ¿Esos serían los puertos que debiésemos reforzar como país? Claro, es que ahí hay que pensar que las inversiones que se han hecho en Paraguay, las inversiones que se han hecho en Brasil, que ya llevan mucha infraestructura construida para este corredor, nos vienen muy bien de cara a nosotros para el último tramo desde aproximadamente Antofagasta hacia la costa, y ahí lo que muy bien decía, puertos de Iquique, Antofagasta, Arica, se podrían ver beneficiados. Tenemos una ruta acostumbrada a transportar grandes cargas por la minería, y por otro lado tenemos puertos también acostumbrados y preparados con importantes calados para poder descargar carga sobredimensionada, por ejemplo. Entonces, esa zona se vería beneficiada, por un lado, por la inversión internacional que ya existe, por lo tanto ya se están acercando a nuestra frontera, y el último tramo que nos queda a nosotros tiene varias alternativas, ya sea ferroviaria o que sería como la mejor opción. O sea, la alternativa, tú dices... Es menor la inversión que habría que hacer. Exactamente. Porque ese es otro de los puntos que sería importantísimo también ir de la mano, quizá, y volviendo a una supuesta expansión de San Antonio y también de Valparaíso, es que podamos tener una conexión ferroviaria de mejor calidad de la que hoy día tenemos. Eso también nos podría ayudar, por ejemplo, a traer carga de Argentina. Hemos escuchado de este tren, ¿cierto?, que quiere hacer Milei, revitalizar Milei, que también entraría por el sur del país, entraría por Talca, ¿cierto? Vendría desde Mendoza, entraría por Talca. Hoy día la minería en Mendoza justamente hay proyectos que están partiendo y podríamos sacar ese mineral nuevamente por San Antonio, pero entrando por el sur. Pero para eso necesitamos una conexión férrea que tampoco tenemos con el país vecino en la zona centro, y que sí podemos tener en el norte vía carretera. Exactamente, y también vía tren desde el norte. O sea, el cruce de la cordillera es el clave. En la zona norte tiene condiciones más expeditas. Ya sabemos lo que tenemos nosotros acá con mayor altura y lo que pasa en los inviernos. Por lo tanto, la alternativa del corredor bioceánico que se ha hablado ha sido siempre la que tenemos en el norte. Y no hay que dejar atrás también todo lo que existe y lo que se lleva trabajado en Magallanes con la industria del hidrógeno verde. Ahí se llevan por lo menos 5 años de trabajo, de avance, de empresas instaladas, en donde hay una serie de proyecciones, tanto para la infraestructura habilitante, la construcción de puertos, etcétera, que también suma en esto, no olvidarse. Estamos con Álvaro Peña, director de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Bueno, Álvaro, nosotros somos regionalistas, ¿cierto? Pensamos en nuestra quinta región, tenemos nuestro corazón puesto en la región de Valparaíso. A mí me han criticado mucho diciendo, pero ¿cómo no estás de acuerdo con la expansión del puerto de San Antonio de Valparaíso? Y yo creo que uno tiene que, una cosa es ser regionalista y lo otro es vender humo, ¿cierto? Y nos cuesta decir que no tenemos la capacidad, no tenemos la demanda para tener dos puertos con expansión. O sea, o se hace Valparaíso o se hace San Antonio, o ninguno de los dos, pero los dos de la mano no pueden avanzar. Nos cuesta decir eso con fuerza desde la región, ¿no? Falta más tecnicismo por sobre todo a nuestras autoridades. A ver, sí, efectivamente es complicado, sobre todo somos de la región, pero también tenemos que reconocer que tenemos una experiencia en industria portuaria importante, esta región en particular, por lo tanto estamos acostumbrados a este tipo de obra y estamos acostumbrados a este tipo de desafíos. Además, pensar que para la construcción solamente de la expansión de San Antonio, no considerar Valparaíso, son más de 2.000 puestos de trabajo y de esos son permanentes. Y los indirectos ni hablar, o sea, los beneficios que tendríamos en conectividad, en logística, en infraestructura son evidentes, y estamos hablando una proyección de construcción de aquí al 2036, por lo tanto
sería una gran oportunidad también para la región para mejorar su competitividad y su industrialización. Aunque no está Yo claro creo que en el caso... no quiero dejar de comentar eso. No, por supuesto, Álvaro, pero aunque no está clara la tecnología que se ocuparía en San Antonio, no sabemos si es un puerto que va a estar lleno de maquinarias y grúa operando más en forma solitaria como en otros países del mundo, más que haya gente. Se desconoce qué tipo de tecnología vamos a tener también en esa expansión portuaria en San Antonio. No se ha discutido ese punto de fondo tampoco. Claro, pero directamente en la carga y la descarga puede ocurrir lo que tú comentas, pero el puerto tiene una serie de servicios a la ciudad que es más que solamente los contenedores, por así decirlo. La propia infraestructura, el mantenimiento, las tecnologías, la seguridad, la propia logística, la cadena logística completa, genera toda esta diversidad de oportunidades. O sea, no solamente el mover contenedores. Pensar que esto va a ser como una suerte de gran aeropuerto. Vamos a tener que tener talleres, vamos a tener que tener comercio, alojamientos, servicios, industria, servicios al barco, servicios al buque, a la carga, etcétera. O sea, es más que solamente mover los contenedores. Y desde ahí viene esa oportunidad. Sí, se revitaliza completo. Por eso hay que tener definido si la apuesta definitivamente es por San Antonio o por Valparaíso, porque lamentablemente las dos no van a poder avanzar y es bastante utópico. Álvaro, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias y espero un tema tan complejo y tan diverso haber aportado por lo menos con algunas ideas adicionales. La toma de decisiones, como ya sabemos, la tienen nuestros políticos de turno, y yo creo que para la región lo que se decida va a ser importante, pero no quiero que también se deje de lado los otros proyectos que tenemos, los proyectos ferroviarios, el mismo aeropuerto de Torquemada, el tren hacia Santiago. O sea, tenemos varios que no deberían quedar fuera por estos dos proyectos que tenemos actualmente en desarrollo portuario. Bueno, ahí donde está la priorización, y tienes mucha razón. O sea, el aeropuerto Torquemada, necesitamos hoy día un refuerzo del nuevo ministro de Obras Públicas, ¿cierto?, que nos diga y que nos garantice que este proyecto no está en el cajón, que el proyecto va a avanzar, que el proyecto va a tener justamente los recursos. Y también lo que podíamos ver es nuevamente esta aparición de unos españoles que quieren construir este nuevo tren Santiago-Valparaíso, este tren rápido tan soñado. Bueno, justamente ahí tenemos que apuntar, así que vamos a estar atentos. Gracias, Álvaro. Y la agrupación vecinal Forestal Seguro y Digno presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Todo esto para intentar frenar la adjudicación de parte del futuro sistema de transporte público del Gran Valparaíso a Viña Bus S.A., empresa a la que acusan de mantener un historial de incumplimientos operacionales y deficiencias en el servicio en este sector de la parte alta de Viña del Mar. La acción judicial fue interpuesta contra la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y la Contraloría General de la República, luego de que el pasado 6 de marzo se visara la adjudicación de las unidades de servicios 01 y 02 de la primera etapa de licitación del transporte público del Gran Valparaíso. Bajo esta línea, la organización vecinal de Viña del Mar acusó vulneración de derechos fundamentales y además cuestionó que la empresa fuera favorecida pese a serias observaciones de Contraloría. Para conversar sobre esta situación estuvo con nosotros los vecinos del sector Moisés Escobar y Jenny Carreño. Forestal es una zona que necesita una nueva locomoción colectiva y no quieren a Viña Bus. ¿Por qué no Viña Bus? ¿Por qué no esta empresa? ¿Por qué no Reinaldo Sánchez? Cuéntanos tú los detalles, Jenny, por mientras. Ya, bueno, primero que nada, deja claro que no es nada acá personal contra una empresa en particular o menos una persona natural en particular. Acá nosotros como vecinos estamos organizados hace bastante tiempo, hace una década más o menos. Ya hemos recurrido a la Corte de Apelaciones anteriormente y tanto así que en el 2020 obtuvimos un resultado favorable en la Corte Suprema, que acogió nuestro recurso de protección por el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica de los habitantes de Forestal y del Gran Valparaíso, que no es solamente Forestal. Y ¿cuál es la crítica, Jenny, cuál es la crítica directa contra la empresa? ¿Por qué no Viña Bus? ¿Qué no le gusta de Viña Bus? Claro,
pero eso te explicaba. Esa situación que constata que no es una cuestión subjetiva de la población de Forestal o de los vecinos en particular, no es que a mí se me ocurrió que... No, acá hay un organismo de la justicia, el máximo tribunal del país, que ratifica que el transporte, el sistema de transporte y también las negligencias de la Seremi de transporte, de la autoridad de transporte, atentan contra la vida, la integridad física y psicológica de los habitantes. ¿Y quién es el oferente? ¿Quién es el operador histórico de prácticamente todo Viña y de los cerros? Es Viña Bus, que no ha pasado pero ninguna de las pruebas que se le han sometido. Ninguna autoridad judicial te va a aprobar un recurso de protección, te lo va a aceptar si tú no le muestras pruebas de que efectivamente el servicio es paupérrimo y es tremendo en relación a la situación de seguridad y de maltrato que sufrimos los vecinos cuando subimos o cuando tratamos de subir a este tipo de servicios. Acá ¿Cuántas líneas se le han hecho un montón de fiscalizaciones? ¿Cuántas líneas, para que podamos contextualizar a nuestros auditores, a nuestros televidentes, Jenny? Forestal, ¿cierto? Es un sector importantísimo de nuestra ciudad de Viña del Mar, ¿cierto? ¿Cuántas líneas de buses suben a Forestal? Tenemos 404, 405, 412, todas esas de Viña del Mar, la 411 que va hacia el Tranque Sur y la 204 que viene de Valparaíso. ¿Todas son operadas por la empresa Viña Bus? Todas Viña Bus, es la unidad de negocio 2 y la unidad de negocios número 4. ¿Hasta qué hora tienen micro ustedes? ¿Hasta qué hora yo puedo tomar una micro en el centro de Viña para subir a Forestal? Claro, ahí varía un poco verano-invierno, pero después de las 8 de la noche ya es difícil encontrar locomoción colectiva y la gente lo único que tiene a su mano son los colectivos, que se hacen absolutamente insuficientes, y los piratas que se ganan ahí en la Plaza de Viña a vista y paciencia de todas las autoridades. O sea, yo puedo subir a Forestal hasta las 8 de la noche. ¿Y qué es lo que dice la licitación? ¿Hasta qué hora debiesen haber micro en Forestal? Oiga, si yo trato de tomar un Uber, que nos ha pasado en el centro de Viña, hacia Forestal, los Uber no van a Forestal en la noche. No llegan, está considerado zona roja. Estoy de acuerdo con usted, Jenny. Pero las micros, ¿hasta qué hora debiesen funcionar? De acuerdo a la licitación, ¿hasta las 12 de la noche? ¿Toda la noche? ¿Qué dice la licitación? Mire, nosotros no hemos tenido acceso a la licitación. Nosotros pedimos por transparencia pública las bases de la licitación y nos fueron negadas por la autoridad de transporte. Recurrimos al Consejo de la Transparencia y el Consejo de la Transparencia le encontró razón al argumento de que si nosotros conocíamos las bases de la licitación, estaríamos poniendo en peligro la libertad de participación, el sistema de elección del oferente que saliera adjudicado. Podríamos producir algún problema de tener algún tipo de interés en esto. Exacto. Ese fue el argumento. Estamos con Jenny Carreño, de la agrupación vecinal Forestal Seguro. Jenny, conversemos con Moisés Escobar, que es tu abogado, ¿cierto? Moisés, cuéntanos, porque aquí es súper importante, ya tenemos más o menos la contextualización que nos pone Jenny, y es muy entendible. Punto 1, tenemos un pronunciamiento judicial, ¿cierto?, que dice que esta empresa ofrece un mal servicio, lo dice claramente, no lo dice directamente, pero lo dice. Tenemos que durante años, la línea 401, 405, la 12, la 411 y la 204 no han ofrecido un buen servicio. Y esta nueva licitación, además, se la adjudican al mismo operador. Eso es lo que ustedes están peleando y ustedes quieren solicitar que esta licitación se anule. ¿Eso están buscando justamente, Moisés? Bueno, ello podría resultar procesalmente complicado. Tengamos en cuenta que pedir la nulidad respecto a un acto de derecho público, ello tiene una forma de acción específica, la nulidad de derecho público, ¿no? Acá estamos hablando del recurso de protección que precisamente tiene por concepto ser una acción
sumarísima. Es una acción que tiene por objetivo parar, contener una arbitrariedad, una ilegalidad cometida por una autoridad pública, digamos en amenaza o en privación, o haciendo peligrar un derecho fundamental de una persona protegida por el artículo 20 de la Constitución. Si hubiésemos pedido la nulidad, probablemente dentro del argumentario de la Seremi, como también de Contraloría, que ya informaron, habría estado en primer lugar, oiga, el recurso de protección no es la sede adecuada para pedir la nulidad de... No, nosotros lo que pedimos es de que la Corte restablezca el imperio del derecho. Pedimos la suspensión del acto. Pedimos orden de no innovar, ¿no? ¿Y cuándo se debiese pronunciar la Corte por este tema, Moisés? Estamos con Moisés Escobar, abogado, ¿cierto?, de la agrupación vecinal Forestal Seguro y Digno. ¿Cuándo se debiese pronunciar? Ya se pronunció respecto a la orden de no innovar, no la concedieron, pero, sin embargo, hay otras solicitudes que hacemos dentro del recurso. Solicitamos información respecto a las comunicaciones que hubo entre Viñabús y Contraloría y Seremi. Eso aún la Corte no lo ha podido ventilar. Ahora, a mí lo que me llama la atención, interesante. Lo que me llama la atención, Moisés, estamos hablando, ¿cierto?, de un grupo de vecinos de Forestal, que son los que tienen que subirse a las micros, tienen que ocupar el servicio de micro de Viñabús, que no quieren a Viñabús como empresa porque le ofrece un mal servicio, ¿cierto? ¿Cuál es el servicio óptimo que necesita la gente de Forestal? Porque en el fondo estamos hablando, ok, las micros llegan hasta las 8 de la noche. ¿Cuál es el mayor problema que tienen estas micros para los vecinos de Forestal? No cumplen los horarios. ¿Cuál es el problema que tienen con esta línea puntualmente en el día a día? ¿Cuáles son los hechos que ustedes aquejan y dicen, esto es lo que no me gusta de la línea? Bueno, eso a lo mejor te lo podría responder mejor Jenny, pero de todas maneras lo que puedo responder yo es tanto aquello que está contenido en el informe técnico del año 2024, mismo año en el que se estaba iniciando este nuevo proceso de licitación. Ojo, ese mismo año, sí, precisamente tenemos este informe técnico. Y acá justamente Viñabús figura por debajo del promedio o bien en el peor lugar respecto de frecuencia, regularidad, puntualidad. Bueno, todo indicado cuantitativamente. Ahora, eso es técnico. Yo tengo entendido, Moisés, los vecinos. Tengo entendido que en las bases de licitación, ¿cierto?, se prohibía adjudicar, no sé, no la tengo claro, por eso a lo mejor tú lo tienes más claro, se prohibía adjudicar a un operador que haya tenido fallas, y claramente Viñabús había tenido fallas. ¿Es tan así? Claro, es que ahí está precisamente lo que nosotros demandamos también en el recurso, que tiene que ver con que de haberse ejercitado las facultades legales que corresponden a la Seremi en términos de facultades de fiscalización, es decir, haber aplicado el artículo 3º de la ley 18.696, bueno, en ese caso, claramente esta empresa no habría podido participar. ¿Por qué? Porque se la habría excluido ya de antes. Exactamente. Sí, ese es un punto que hay que averiguar, y lo vamos a averiguar también con nuestro equipo periodístico, ¿cierto? Porque ya no es la denuncia que hicieron llegar ustedes, digamos, a nuestro medio, que se le agradecemos muchísimo, y lo que han hecho, ayer nos contactaron, digamos, diferentes otras personas que nos cuentan que Viñabús no podría haberse adjudicado ningún tipo de contrato en esta nueva licitación, porque claro, porque habían tropiezos. Eso es lo que vamos a tratar, y vamos a tratar si la Seremía de Transporte nos puede contestar, y por supuesto también la Contraloría. Jenny Carreño, volviendo contigo, ¿cierto? ¿Qué te gustaría a ti, como vecina, como dirigente, como la líder de esta agrupación vecinal Forestal Seguro y Digno, qué te gustaría a ti tener como óptimo en Forestal en locomoción colectiva? ¿Qué te gustaría en el día a día decir, esta es la locomoción que nosotros queremos y esta es la locomoción que nosotros nos merecemos? ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles son sus necesidades? Que claramente no cumple Viñabús. Por supuesto. Mira, nosotros queremos mandar con tranquilidad a nuestros hijos al colegio, ¿ya? Que los buses le paren a los escolares,
los traten bien y no tener que estar haciendo campañas comunicacionales como ha habido en este último tiempo para apoyar a los niños cuando los choferes o se genera una situación de violencia arriba de los buses. Queremos que los buses pasen, estén a disposición. Si un familiar nuestro se enferma tarde, en la noche, para qué decir madrugada. ¿Hasta qué hora debiesen pasar los buses en Forestal? ¿Hasta qué hora te gustaría tener locomoción colectiva arriba? Bueno, nosotros desde Forestal presentamos una iniciativa de norma constitucional al proceso constituyente que fracasó, donde planteábamos la necesidad de una oferta, un servicio día y noche para nosotros. O sea, como eso debiese ser, digamos. ¿Cuánta es la gente que vive en Forestal, Jenny? 50.000 habitantes, Pepe. 50.000 habitantes. Y ya. Son 50.000 habitantes de nuestro Viña del Mar que a las 8 de la noche se quedan sin micro. Exactamente. Pero espérate, dos cosas que quiero decirte. Una es que tú hablabas en un rato, cuando estábamos esperando, estabas viendo el tema de los tacos. O sea, cuando tú tienes esta precariedad tan alta del transporte público, todo el mundo busca soluciones particulares y la ciudad nos da abasto para que todo el mundo tenga auto y que en cada auto ande una persona. Exacto. Pero tampoco puedes castigar a la gente que quiere mejor vivir y tener mejor accesibilidad, tener mejor conectividad con la ciudad. Entonces, acá es un círculo vicioso tremendo. Si tú no mejoras el transporte público mayor, que el que acapara más gente, que lleva a la gente trabajadora a su trabajo, a sus estudios, jamás se va a solucionar el tema de los tacos. Si tú no generas vías segregadas, si tú no te planteas en forma estructural el tema del transporte, no arrancamos, Jenny, del tema puntual de Forestal. Ahora, en Forestal, ¿cada cuánto pasa una micro? Pero es que lo que pasa es que varía en las horas puntas, que pasa bastante más seguido, pero después deja de pasar, porque está este elemento que es fundamental. Cuando tú me preguntas cómo me gustaría que fuera un transporte donde el chofer trabajara con un sueldo fijo, claro, con incentivos que no significaran comprometer su sueldo, que no fuera la cuota, no fuera el porcentaje de pasajeros que suben, que sea un servicio público que esté solamente centrado en generar un buen servicio, no en que el chofer se juegue su salario en el corte boleto, acorralando, subiendo gente a la micro, porque eso significa, tiene un montón de efectos secundarios. Significa que dejan de pasar en las horas que no son atractivas desde el punto de vista de la demanda, y también significa que no se les para a los adultos mayores. Olvídate que una persona con muleta trate de subir una micro, porque no están preparadas para que suba una persona con capacidades diferentes, pero otra que eso lo va a retrasar a un chofer y no le es rentable pararlo. Estamos con Jenny Carreño. Entonces, de la agrupación vecinal. Tiene que cambiar esa lógica del transporte público, que sea público. Exactamente. Estamos con Jenny Carreño de la agrupación vecinal Forestal Seguro y Digno, ¿cierto? Conectada con nosotros a esta hora de la mañana. Jenny, cuando hablamos de la situación de Forestal, de estos 50.000 vecinos, ¿cierto? Que no tienen una locomoción colectiva segura, no tienen una colección colectiva digna, ¿cierto? Que a las 20 horas se quedan sin micro. ¿Hay un terminal en Forestal arriba cuando llegan todas las micros? ¿Llegan las micros allá, se guardan en el mismo Forestal o no? O sea, hay un terminal acá en la Puerto Aysén. Ya. Y hay una improvisación de terminal en la parcela 11, que quiso hacer Viñabú un terminal arriba, pero Contraloría no lo permitió. Y incluso llegó Reinaldo Sánchez a ofrecer hacer una comisaría al lado de un terminal de buses, así como para protección de ellos y además porque sabe que acá hay un tema de seguridad importante, así que por ese lado conquistar a la gente, cosa que no se concretó. Es que ahí hay un punto. ¿Cuántos buses quedan guardados en las noches arriba en Forestal? Porque son los primeros buses que bajan en la mañana, ¿no? Ya, mira, ahí yo no tengo ese detalle. ¿Usted no se ha juntado con Reinaldo Sánchez nunca? ¿Ah? ¿Nunca se han juntado con Reinaldo Sánchez? No, nunca nos hemos juntado con él. No. ¿Nunca? Mira, nosotros entramos, cuando empezamos recién esta definición
porque esto se definió en asamblea territorial. Nosotros hicimos asamblea y se definieron los dos temas fundamentales forestales: seguridad pública, el transporte, las cosas que más agreden a la calidad de vida de la población. Y empezamos a generar acciones, a levantar acciones, y a nosotros se nos acercaban algunos operadores de la Viña Bus y nos sacaban fotos en la cara. Entonces, estábamos en la calle pacíficamente, mostrando la situación, la problemática, y entraron en una relación bastante violenta con nosotros en ese sentido. O sea, que te saquen la foto en la cara no es ninguna, no es una relación ni pacífica, ni amistosa, ni corresponde tampoco. Entonces, en general no hemos tenido una relación como directa, franca, transparente en el sentido de dialógica. Pero lo que sí nosotros hemos averiguado por transparencia pública, las fiscalizaciones que se hacen, el contenido de las fiscalizaciones, hemos generado instancias donde se han pronunciado actores relevantes como Contraloría, como la Justicia, como la Fiscalía Nacional Económica, que ratifican las conductas monopólicas de esta región, y más allá de lo que nosotros pensemos, hablemos con Viña Bus o no, hay cuestiones sumamente objetivas en esta ciudad. No, el problema, Jenny, que tenemos que encontrar solución, porque así como vemos, no encontramos ninguna solución. Bueno, pero vamos a estar muy atentos. Moisés Escobar. Tiene que buscarla a la autoridad. Exactamente. Moisés Escobar, ¿qué es lo que esperamos hoy día judicialmente? Entonces, tú como abogado, ¿qué es lo que esperas? ¿Un pronunciamiento de quién acá debiese existir para ver si se logra paralizar o poner en pausa esta licitación del transporte público? Sí, acá primero que todo tendría que haber necesariamente, un pronunciamiento de la misma Corte, porque de hecho en manos de ella está este recurso de protección. Ahora, tampoco de la Seremi nos esperamos mucho en términos de que, en virtud de sus facultades administrativas, pueda poner en pausa este procedimiento, teniendo en cuenta de que sería muy inadecuado, ¿cierto? Se vería muy mal por parte de la opinión pública de que... Sí, pero una cosa es lo que se vea mal, Moisés, y el otro es que lo que la ley permite. Aquí hay un punto clave. Aquí lo que hay que saber, si Viña Bus se podía adjudicar el tramo que se adjudicó, sí o no. Porque ese es el punto. Y todo indica que Viña Bus no debió haber adjudicado la licitación. Entonces, aquí hay que probarlo legalmente. Más que se vea bien o se vea mal. ¿Tenemos los argumentos legales para probar eso? Sí, los hay, por supuesto. Los hay. El punto es de que todo eso depende de que sea la Corte la que lo dicte. Perfecto. ¿Ah? Porque esperar de que la Seremi, por mutuo propio, diga, oye, no, exactamente, nos equivocamos, no lo va a hacer. Voy a contradecir este acto propio porque ella adjudicó. Entonces ahora va a estar actuando respecto a ese acto propio que ella misma emitió. A mí lo que me sorprende es que la Contraloría haya avisado el punto cuando existiera esta disposición legal que no podía. Eso es lo que me llama la atención. Moisés, muchas gracias. Más escandaloso, déjame resumirte lo último, por favor. Sí. Hay una incoherencia entre la Contraloría Regional de Valparaíso y la Contraloría General de la República, porque la Contraloría General, de Valparaíso, ¿sí? Tanto a través de informes de auditoría, informes de investigación del año 2017, como también más recientemente, justamente ha afirmado lo que nosotros señalamos en el recurso. Señalando, oye, Viña Bus no tiene que estar. No. Tiene que hacerse una adjudicación con una licitación con nuevos actores. Así dice. Y luego eso dice la Contraloría de Santiago. Eso es lo que dice la Contraloría Regional de Valparaíso. Y la Contraloría General de la República, digamos la gente que está ahora, señala de que está muy bien. O sea, contradicción. Sí. Contraloría Regional de Valparaíso dice no. Hay que justamente meterse en ese punto y esperar lo que diga la Corte de Apelaciones. Moisés, vamos a estar muy atentos y apenas usted tenga un pronunciamiento, acuda a nosotros. Muchas gracias por preferir Puranoticia.cl para entregarnos esta información. Estamos muy preocupados del transporte público en la región nosotros y queremos justamente estar apuntalando tanto a los vecinos. Jenny, gracias por este contacto, y también Moisés, estar atento al tema legal. Gracias, Jenny.
Y ahora nos vamos con informaciones de carácter internacional, ya que el pasado sábado, cerca de las 9 horas, llegaron a Santiago los chilenos que estaban en la flotilla Global Sumud, la cual se dirigía con ayuda humanitaria a Gaza y fueron interceptados por Israel. El jueves 21 de mayo se confirmó que los 4 chilenos, Víctor Zanfriau, Claudio Cayosi, Carolina Altit e Ignacio Ladrón de Guevara, fueron trasladados desde Israel a Turquía tras 3 días detenidos. Cabe recordar que la flotilla Global Sumud fue capturada a inicios de esta semana por parte de autoridades israelíes, quienes detuvieron cerca de 430 personas. Y para profundizar en este hecho, estuvo con nosotros uno de los 4 chilenos capturados por las fuerzas israelíes, Claudio Cayosi. Escuchemos lo que fue parte de esta conversación. Tú fuiste secuestrado, porque ese es el concepto. En el fondo fuiste secuestrado. Primero, cuéntanos cómo partimos, cómo salen de Chile, cuál es la motivación para llegar a Gaza, para llegar a Palestina, para ir en ayuda, dónde está la motivación y cuándo se enfrentan, ¿cierto?, a estos israelitas, ¿cierto?, que los secuestran en pleno mar, ¿no? Sí, bueno, nosotros partimos en marzo, en abril, a principios de abril, y zarpamos desde Barcelona el 14 de abril. ¿Ya? La idea es que se nos fueran uniendo más embarcaciones, partimos algunas desde Barcelona, luego en Grecia se nos unían algunas, venían algunas de Francia, de Turquía, de Grecia, de varias partes, y finalmente irnos a Gaza a romper el bloqueo que tiene el Estado de Israel y poder llevar ayuda humanitaria. Llevábamos desde comida, útiles escolares para los niños, una pequeña escuela, así como un poco de estas como de material ligero, como de emergencia, por decirlo así, para armarla. Y esa era la idea, romper el bloqueo en la Palestina ocupada y poder llegar con la ayuda que no llega. La gran mentira que dice Israel es que entran 600 toneladas de ayuda todos los días, pero bueno, nada, vemos las imágenes y la gente se está muriendo de hambre, no tienen ni agua. Entonces, exactamente, o sea, es brutal lo que se ve en Gaza. Estamos con Claudio Cayosi, chileno secuestrado en la flotilla Global Sumud. Oye, yo estaba leyendo Sumud, Global Sumud flotilla. Sumud significa resiliencia en árabe, es un concepto de la resiliencia que el pueblo, cierto, árabe, el pueblo palestino lo ha tenido por años. ¿Dónde son secuestrados ustedes? ¿En qué parte, cierto, el ejército israelí los intercepta a ustedes? Mira, la primera intercepción fue el 29 de abril y fue en aguas internacionales al frente de las costas griegas, a 1000 kilómetros de Gaza. O sea, estos tipos, nosotros siempre pensamos que lo hacen relativamente cerca de donde están ocupando Palestina, pero esta vez empezaron mucho antes, a 1000 kilómetros, y secuestraron a 22 de los barcos, incluidos estamos hablando, para contextualizar, Claudio, a nuestra audiencia, a nuestros televidentes y auditores, estamos hablando que este zarpe no es de un barco de Barcelona, estamos hablando de cerca de 50 barcos. Es una gran flotilla, por eso se llama la Global Sumud flotilla, ¿cierto? Una gran flotilla de 50 barcos, son cerca de 400 tripulantes, donde van ustedes, donde va la Carola, ¿cierto? Carolina Altit, tú, va Víctor, ¿cierto? En estos 50 barcos y en pleno mar, en un mar internacional, que no son aguas israelitas, estamos hablando de aguas que son internacionales, llegan, ¿cierto?, los israelitas con armamento. ¿Cómo se produce ese encuentro entre la fuerza israelita y ustedes? Bueno, nada, el día el 18 de mayo, en la mañana, que es algo nuevo, nunca habían interceptado a nadie de día, siempre ellos tratan de ocupar la noche para ocultarse, y esta vez lo hicieron de día y llegaron estos como botes que son como estos botes inflables gigantes que tienen, los Zodiac, algo así se llaman. Botes Zodiac, creo. Y claro, y nada, más o menos con 10 soldados cada uno, nos obligan a pasar a la proa con las manos arriba, de rodillas, nos revisan, luego nos revisan todo y después nos suben a estos botes de ellos y dejan abandonado a la deriva el barco y nos llevan a un barco cárcel que ellos tenían. Por primera vez ellos tuvieron 2 barcos cárceles que básicamente lo que hacían era, mientras ellos interceptaban más veleros, ellos nos iban metiendo a todos en este barco cárcel.
En este barco Eran dos. cárcel hay celdas, ¿cierto? Tú cuando te apresan a ti, ¿tú ibas en el mismo barco, ibas con Víctor y con la Carolina? No, nosotros íbamos todos en barcos diferentes. Yo en el barco cárcel me encuentro con Víctor, pero la Carolina cayó en otro barco cárcel. En el otro. La Carolina sufrió, ¿cierto? Llegó muy muy mal a Chile. Ella llegó muy... les golpearon, cuentan, porque los israelitas los toman, ¿cierto? Los meten al barco cárcel y de ahí los llevan directamente a Turquía, ¿no? No, nos llevan al puerto de Ashdod, que ya es la Palestina ocupada, y ahí ahí comienza una violencia que comienza primero en el barco cárcel, mucha violencia. Nos tenían en unos contenedores, hicieron como una especie de patio que rodeaban puros contenedores, y ahí luego nos llevan a este puerto. En el puerto todo muy violento, todo muy propagandístico, lleno de banderas de Israel y el himno nacional que sonaba sin parar en un loop eterno, muy violento. Comenzaron los golpes, las humillaciones. Ahí llegó el ministro de Defensa de Israel, Ben Gavir, a burlarse de nosotros. Y luego de eso nos suben a unas micros y nos llevan a la cárcel, que es una cárcel que queda aproximadamente a 5 horas del puerto de Asdod, en pleno desierto. Y ahí no hay comida, hay agua, le entregan suministro en ese paso, ¿no? No, en el bote solamente nos dieron, en el barco cárcel nos dieron agua y pan congelado, que finalmente lo tenías que ocupar de todo tipo de cosas menos para comértelo, o sea, de almohada, para ponérselo en los huesos porque estábamos en un contenedor básicamente sin colchones, sin nada. Entonces era insoportable el dolor al dormir todos hacinados ahí. Éramos 180 personas por barco más o menos, más de hecho. ¿Qué sentiste, Claudio? ¿Sentiste miedo? No sé si sentí miedo, sentí pena como al ver a estas personas, como el adoctrinamiento generacional que han llevado con el pueblo de Israel es tan efectivo, cómo nos odian, cómo nos ven como si no fuéramos humanos, cómo trataron a mis compañeros. Me dio pena. ¿Qué edad tenían los soldados? ¿Qué edad tenían los soldados israelitas? Mira, están todos tapados, se tapan la cara, se tapan todo, porque obviamente yo hoy día puedo ir a las tardes a tomarme un café y puede haber uno sentado en la mesa al lado mío. Entonces se cuidan mucho de que no los veamos. Pero yo creo que el promedio de edad debe ser de unos 30 años, si es que, quizás menos. Y hay mucho, ¿sienten ustedes mucho odio del pueblo israelita a los palestinos? O sea, no solo a los palestinos, a todos. Nosotros éramos... A ver, ahora... Sí, nos trataron muy mal, nos golpearon. Yo terminé con fractura de costilla, con un hematoma en el vaso, la cara que ahora ya la tengo mejor, pero tenía costras porque me arrastraron la cara por el suelo. Pero creo que de igual manera fue un trato bastante tranquilo y suave comparado de cómo tratan a los palestinos, que a nosotros todo el mundo nos estaba mirando, todo el mundo estaba clamando por nosotros, teníamos la mirada internacional puesta en nosotros. A los palestinos no los mira nadie. Nadie se pregunta qué les pasa, dónde están, nadie sabe cuántos palestinos tienen presos, cuántos niños, cuántas mujeres. Entonces, finalmente es eso. O sea, nosotros lo pasamos muy mal, pero no se compara de cómo lo pasa el pueblo palestino en manos de este falso Estado. Claudio Cayosi, cierto, con nosotros, chileno secuestrado en la flotilla Global Sumud, cierto, esta flotilla que fue interceptada en pleno mar internacional, 3 chilenos, cierto, que la pasaron pésimo, que tuvieron secuestrados, que tú decías, te dio pena. ¿Cuál fue el actuar del gobierno chileno? Porque cuando el gobierno chileno se entera de esta situación, uno espera que nuestro presidente, nuestro canciller, salga en defensa de su compatriota, de los chilenos. ¿Cómo crees que actuó el gobierno de José Antonio Kast con ustedes? De manera pésima, o sea, nada, básicamente nada. Dieron un comunicado todo escueto que tenían molestia, pero nada de nada. O sea, nos dejaron solos, nos dejaron botados. Bueno, este gobierno obviamente uno de sus aliados es Israel y se le nota, pero uno espera que si hay una ilegalidad como un rapto en aguas internacionales, el gobierno responda. Nosotros no estamos pidiendo que nos paguen los pasajes de vuelta, simplemente estamos pidiendo que nos defiendan ante algo que es ilegal. Y eso es o sea, no se hizo, no fue nada. Obviamente el consulado funcionó porque por suerte el consulado funciona independiente al gobierno de turno, y ahí sí funcionó. O sea, yo le agradezco mucho a la cónsul de Turquía, que se portó muy bien con nosotros, pero insisto, ella funciona de manera independiente al Estado. Si funcionara
de la misma manera ni siquiera la cónsul habría llegado. ¿Van a interponer algún tipo de acción frente a esta omisión del gobierno de Kast? Eso se está viendo, todavía no tengo la información precisa, no me atrevería a decir nada al respecto, pero sé que se están viendo acciones porque, claro, no solo nosotros, son muchos los gobiernos que permiten finalmente que este Estado genocida exista, algo que no debería ser. O sea, si esto pasara en otro contexto, que nos secuestraran a chilenos de otro país, en otro contexto, o sea, te aseguro que el gobierno pondría el grito en el cielo, pero como es Israel y tiene tanto poder, los sionistas tienen un poder gigante, nada, no se hace nada. Y también recalco que aquí no se trata, que nos dicen mucho de antisemitismo, no, aquí es antisionismo. Yo soy antisionista, jamás antisemita, para que quede claro. Ahora, bueno, estamos con Claudio Cayosi, ciertos chilenos secuestrados en esta flotilla Global Sumud. Claudio, cuando yo te escucho, uno pareciera una película, ¿cierto? Porque salieron de Barcelona, es un grupo de personas de todo el mundo, ¿cierto? Entre ellos chilenos, que van en ayuda a su pueblo, al pueblo palestino, le llevan mercadería. ¿Qué es lo que llevaban ustedes? Medicamentos, mercadería, ¿cierto? Para ir en ayuda al pueblo palestino. Van pasando por aguas internacionales, son secuestrados, los suben a un barco, la pasan pésimo, los golpean. Después de esto, ¿te gustaría volver a Palestina? ¿Vas a seguir apoyando esta causa? ¿Volvería a pasar por lo mismo? Totalmente, o sea, si lamentablemente los gobiernos no hacen nada y ven cómo el genocidio continúa, no queda otra que hacer algo a nivel civil. O sea, yo sé que es una miga chiquitísima lo que nosotros hacemos, no se compara como que un gobierno hiciera algo, pero no nos queda otra. O sea, en este mundo tan injusto, somos los civiles los que tenemos que hacer algo y no es mucho lo que tenemos en nuestras manos, pero sí la flotilla hace la diferencia. O sea, creo que quedó más que claro cómo actuó Israel. Hemos metido mucha bulla mediáticamente hablando, vimos todos cómo Ben Gvir se burló de nosotros, cómo tuvo que salir Netanyahu y el mismo presidente de Israel a decir que no era la manera de tratar a los prisioneros, porque estos tipos también se mandan solos. Entonces, es bueno que el mundo vea cómo funcionan y cómo es el trato que se le da a nosotros, que es un trato vejatorio terrible. Imagínate a los más de 9.000 personas que están presas sin procesos, sin jueces en la Palestina ocupada, y más encima la cárcel más grande del mundo al aire libre, que es Gaza. Exactamente. ¿Tú has estado en Gaza, Claudio? ¿Has logrado llegar a Gaza? Lamentablemente no lo logramos, nadie lo logró, pero nada, siempre está la esperanza de que el pueblo de Israel desaparezca básicamente y Palestina vuelva a ser lo que siempre fue. ¿Que desaparezca Israel o que de una u otra forma puedan conversar? ¿Tú crees que alguna vez los palestinos con israelitas van a poder conversar? A ver, aquí hay tratados, o sea, hay tratados que ya se hicieron, que los mismos palestinos reconocieron, y Israel sigue violando esos tratados, sigue ocupando territorio que no le corresponde, que la ONU, todos lo saben, y Israel sigue haciendo eso. Entonces, creo que está claro que con ellos no se puede. O sea, aquí si alguien dijo sí en un momento, que fue el 67, fue Palestina, y siguen ocupando sus territorios, siguen discriminándolo, el apartheid, de todo. Entonces creo que ya sabemos que con el sionismo no se puede. Bueno, Claudio Cayosi, chileno secuestrado en esta flotilla, me dijiste que volverían a Gaza. Hay que tener corazón, ¿cierto? Y hay que tener también pantalones. Ojalá que lo de Israel no se vuelva a repetir, porque claro, habla muy mal de una nación como Israel, y también habla muy mal de la comunidad internacional. Yo creo que Chile y nuestro gobierno, independiente que pueda ser Israel un aliado o no, creo que primero están los chilenos antes que el aliado. Muchas gracias, Claudio, por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien. Bueno, y de esta forma hemos llegado al término de esta nueva edición de Conexión Puranoticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas más destacadas de cada jornada. Mi nombre es Antonia Benítez y les recuerdo que usted puede volver a revisar cada conversación en nuestro canal de YouTube de Puranoticia.cl. Quédense en sintonía para revisar las principales noticias de este día, porque aquí usted nos ve, nos escucha y también nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Conexión.
Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos puranoticia.cl.